que nos permite a nosotros garantizar buenas decisiones clínicas, ¿no?, y epidemiológicas. Sabemos que la epidemiología como ciencia de las mediciones nos ayuda a generar evidencias y los datos, digamos, que nos aproximan a actuar con niveles de certidumbre, ¿no? Es así que en el campo médico nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? Una de las decisiones importantes es cómo diagnosticamos a nuestros pacientes. Depende de la calidad diagnóstica para que también se oriente adecuadamente la calidad terapéutica y en función a eso garantizar el buen pronóstico y también el adecuado seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pruebas diagnósticas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de procedimientos que nos ayudan a llegar al diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico se estructura por 3 componentes, ¿no? Primero es la clínica, segundo está el nexo epidemiológico y tercero está las pruebas de apoyo al diagnóstico, ¿no? Entonces, con la clínica, nosotros debemos llegar solamente a una sospecha diagnóstica. Con clínica pura no podemos llegar a una confirmación diagnóstica, ¿no? A pesar de que pueda tener todos los llamados signos patognomónicos, o sea, no es adecuado aventurar un diagnóstico certero solamente con clínica. Entonces, es importante que sabemos que todas las enfermedades se mueven en un contexto, ¿no? No hay ninguna enfermedad que está aislada, ¿no? Y toda enfermedad se desarrolla en un escenario epidemiológico. Por eso, después del segundo componente, o sea, el segundo componente que le sigue a la clínica es el nexo epidemiológico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que contextualizar a nuestro paciente en tiempo, espacio, persona, a fin de determinar todos los factores de riesgo que han intervenido en el origen de la enfermedad, ¿no? Y en función a eso vamos a tener una mejor visión, ¿no? Una mejor orientación diagnóstica, también para poder decidir qué tipo de prueba diagnóstica auxiliar necesitamos, ¿no? No consiste en simplemente pedir una batería de pruebas diagnósticas cuando no tiene, digamos, una orientación científica, ¿no? A veces nos han enseñado en los hospitales a hacer baterías de pruebas diagnósticas y hay estudios que determinan que de toda esa batería, máximo el 20 o 30% sirve. El resto no nos sirve simplemente para hacer más costoso el sistema, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros vamos a utilizar una prueba diagnóstica, es necesario, primero, evaluar bien la clínica, luego contextualizarlo para determinar el nexo epidemiológico y finalmente orientar cuál es la mejor prueba diagnóstica que nos va a permitir llegar al diagnóstico eficaz y eficiente, ¿no? En el diagnóstico tenemos que ser eficaces y ser eficientes también, ¿no? Entonces, la eficacia es dar en el diagnóstico, y la eficiencia es hacerlo al menor costo y en el menor tiempo, ¿no? Entonces, por eso tenemos en las pruebas diagnósticas, hay pruebas, digamos, de referencia o los gold estándar, ¿no? Que por lo general esas pruebas de referencia o gold estándar son, pueden ser invasivas, pueden ser más peligrosas, pueden ser más caras o pueden ser solamente elaboradas por expertos, ¿no? O desarrolladas por expertos. Entonces, no está al alcance de todo el campo de la acción médica, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar pruebas de tamizaje o pruebas rápidas que nos permiten deslindar rápidamente si estamos frente o no a un problema de salud, ¿no? Entonces, a esas pruebas rápidas es a la que la tenemos que validar. Y la tenemos que validar en función a las pruebas de referencia o gold estándar, ¿no? O patrón de oro que llamamos, ¿no? Entonces, más o menos es lo que vamos a ver el tema de hoy, ¿no? Y les decía, pues, todo diagnóstico se sustenta en un modelo probabilístico, ¿no? ¿Qué significa probabilístico? Que hay un porcentaje de certidumbre y hay un porcentaje de incertidumbre, ¿no? Lo ideal es acercarnos a lo real, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejemplo que les pongo, si yo solamente evalúo la clínica de infección del tracto urinario en el lactante, ¿no? Según las referencias médicas,
solamente por clínica puedo llegar a acertar en el diagnóstico en un 5.3%, considerando que el solo hecho de que es lactante y tiene una ITU, ¿no? Pero a partir de esto yo hago una buena exploración física, ¿no? Y voy a ver que el lactante es de sexo femenino, ¿no? Entonces, solamente por contextualizarlo en género ya voy a tener, y tiene fiebre además mayor a 38.5, entonces la certidumbre puede ascender a 16.9%, ¿no? Ahora, si nosotros buscamos ya exámenes auxiliares, ahí vamos a pedirle un examen de orina, vamos a encontrar leucocituria con más de 10 leucocitos por centímetro cúbico. Entonces, la probabilidad de infección aumenta a 56.4%, ¿no? Y si nosotros le hacemos un cultivo, entonces el patrón de oro, que es el cultivo, ya me dirá si realmente es o no es una infección urinaria, ¿no? Entonces, pero nosotros nunca hacemos de inicio el patrón de oro, nunca hacemos el cultivo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar una prueba que se acerque más a la verdad, más a lo real, ¿no? Y en función a eso, tenemos que ver que sea una prueba menos invasiva, menos costosa, fácil de acceso, ¿no? Y que me dé un resultado rápido. Entonces un cultivo no me va a dar el resultado en menos de 72 horas, ¿no? Entonces es una situación que me va a mantener en la incertidumbre por mucho tiempo. Entonces necesitamos pruebas que nos den el resultado, a veces en minutos, a veces en horas, ¿no? O por lo menos dentro del día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para el uso de pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, hay principios que deben cumplirse. El principio fundamental de las pruebas diagnósticas es que todo individuo que tiene una enfermedad, ¿no? Son distintos de los que no la tienen, definitivamente, ¿no? ¿Y quién nos ayuda a clasificar eso? Las pruebas diagnósticas nos permiten distinguir quién tiene la enfermedad y quién no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, una prueba diagnóstica se considera perfecta cuando los individuos sin la enfermedad tienen un valor uniforme de la prueba, ¿no? O sea, van a estar dentro del rango de lo normal, ¿no? Siempre que esté normal va a salir en ese rango, ¿no? O con la enfermedad también tienen un valor uniforme y distinto de la prueba, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo un BK positivo, entonces voy a tener, es distinto de un normal que va a ser un BK negativo. Sin embargo, puedo tener BK positivo una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Entonces, de acuerdo al grado de infección y de transmisibilidad también, ¿no? Entonces, los resultados de las pruebas también son consistentes con el grupo de enfermos y de sanos. O sea, cada vez que yo tome la prueba en un sano, me tendrá que salir en el rango de lo normal. Y cada vez que lo tome en un enfermo, me tendrá que salir en el rango de lo anormal, ¿no? Entonces, es importante también considerar algunas variaciones que pueden afectar las pruebas diagnósticas, ¿no? Como tenemos ahí la variabilidad de la prueba, ¿no? O sea, todas las pruebas no tienen la misma sensibilidad, especificidad, ¿no? Ahora hablamos de la razón de verosimilitud, ¿no? Eh, la variabilidad de la población sin la enfermedad, de igual manera, ¿no? Y la variabilidad de la población con la enfermedad, ¿no? Entonces, esas tres consideraciones siempre hay que tomarlas en cuenta que pueden afectar el valor de una prueba diagnóstica. Y eso ya lo vimos nosotros en la clase de validación de medidas, ¿no? Igual, en una prueba diagnóstica tenemos que evaluar la exactitud, la reproducibilidad, ¿no? Entonces, cuando una prueba es exacta, ¿no? Cuando mide lo que pretende medir, ¿no? Capacidad de reproducir datos cercanos a la verdadera medida del fenómeno anatómico, fisiológico, bioquímico. O sea, en otras palabras, sirve para detectar lo que pretendemos detectar, ¿no? La reproducibilidad es la capacidad de que los resultados que se produzcan cada vez que lo aplicamos siempre sean consistentes, ¿no? Y que tienen que ser consistentes cuando lo repetimos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces hay factores que pueden influir ahí, ya lo vimos, ¿no? Puede haber las condiciones del paciente y del laboratorio, la variabilidad interobservador y la variabilidad intraobservador, ¿no? Entonces, la validez de una prueba lo vamos a determinar en función a su exactitud y en función a su reproducibilidad, ¿no?
Entonces decíamos, la exactitud es la propiedad necesaria de una buena prueba, ¿no? Porque nos va a permitir medir realmente lo que pretendemos detectar, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que le da la validez útil para el diagnóstico, ¿no? Para establecer esta utilidad, necesitamos nosotros valorar la capacidad que tiene la prueba de discriminar no solamente el diagnóstico, sino también descartar la enfermedad, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad, esta prueba, de detectar y de descartar, ¿no? Por eso nos dice aquí, para establecer, necesitamos valorar la capacidad de discriminar entre las personas sanas y enfermas. Entonces, ¿cuándo diré que es una persona sana? Cuando descarto la enfermedad. Entonces, la prueba tiene que tener esa capacidad para descartar la enfermedad. ¿Y cuando digo que una persona es enferma? Cuando detecta la enfermedad. Entonces, también la prueba tiene que tener esa capacidad para detectar la enfermedad. La capacidad para detectar, nosotros lo conocemos como sensibilidad. Y la capacidad para descartar lo conocemos como especificidad, ¿no? Entonces, en la evaluación de las pruebas diagnósticas, dado que es un valor matemático, ¿no? Es una probabilidad, ¿no? Entonces, es una medida. Por lo tanto, necesitamos tener datos numéricos o datos de comportamiento de la prueba, ¿no? Frente a personas sanas y frente a personas enfermas para poder compararlo con el gol estándar, ¿no? Considerándose que el gol estándar o patrón de referencia es la prueba perfecta, ¿no? La que tiene, digamos, 100% de capacidad o de sensibilidad y 100% de especificidad, es prueba irrefutable, ¿no? Entonces, una prueba diagnóstica lo vamos a medir utilizando estos dos parámetros, ¿no? Entonces, utilizamos para eso un patrón de referencia, ¿no? Cuando queremos validar una prueba de tamizaje, ¿no? Entonces, el patrón de referencia va a ser de validez absoluta, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referíamos con validez absoluta? Que tiene capacidad para detectar casos al 100% y que tiene capacidad para descartar casos también al 100%. Por lo tanto, tiene 100% de sensibilidad, 100% de especificidad, ¿no? De igual manera, se consideran patrones de referencia los criterios diagnósticos diseñados por expertos, ¿no? Que se conoce como patrón de oro o gol estándar, ¿no? Entonces, es el gol estándar el criterio para definir inequívocamente una enfermedad. Ejemplo, tenemos una biopsia, un angiograma, una necropsia posterior, pero como ustedes verán, estas son pruebas que no lo podemos realizar de rutina, ¿no? Yo no le puedo hacer una biopsia a cada persona que venga con sospecha de una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque sería, primero, una prueba invasiva, segundo, que cualquiera no lo puede realizar, tercero, que conlleva a un alto riesgo o que puede ser muy cara, ¿no? Entonces, todos estos considerandos determinan que nosotros no podemos trabajar directamente con los patrones de oro. Necesitamos pruebas más eficaces o con la misma eficacia tal vez que las estándar o cercana a esa eficacia, pero que sean más eficientes, ¿no? Entonces, la eficiencia siempre es un criterio que hay que buscar en la medicina, ¿no? ¿Y qué significa la eficiencia? Garantizar el menor o el mejor resultado al menor tiempo, ¿no? Y el tiempo para nosotros en medicina es vital, ¿no? Si yo diagnostico, mientras más oportunamente diagnostique un problema, voy a tener mayor oportunidad de tratarlo, ¿no? También el gold standard se construye sobre un supuesto de que aplicándolo es posible tener 100% de un diagnóstico correcto, lo que decíamos, ¿no? 100% de sensibilidad, 100% de especificidad. Cuando hablamos nosotros del diagnóstico correcto, es el diagnóstico confirmatorio o el diagnóstico de descarte. Los dos son diagnósticos. Entonces, el confirmatorio es con la sensibilidad y el descarte con la especificidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer esta medición? Hay que trabajar con esta tablita 2x2, ¿no? O tabla tetracórica, específicamente para las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, aquí hay un criterio, digamos, por acuerdo, se ha determinado que el gold estándar siempre lo ponemos en las columnas.
Entonces, partimos por detectar, ¿no?, un grupo de sanos y enfermos, ¿no? ¿Con quién? Aplicando el gold estándar. Entonces, aplicando el gold estándar, definimos grupo de sanos en la columna 1, grupo de enfermos en la segunda columna, y luego a tanto los sanos como los enfermos le vamos a aplicar las pruebas de evaluación o la prueba que está en validación, ¿no? ¿Y qué me va a salir? Me va a salir algunos que son positivos a la prueba de evaluación y positivos al gold estándar, y a eso le llamamos verdaderos positivos. O me puede salir positivo a la prueba de evaluación, pero negativo al gold estándar, y a eso le llamamos los falsos positivos, ¿no? De igual manera, me puede salir negativo a la prueba de evaluación y positivo al gold estándar. A eso le llamamos los falsos negativos. ¿Por qué será falso negativo? Porque para la prueba de evaluación es negativo. Sin embargo, el gold estándar es positivo. Y sabemos que el gold estándar es inequívoco. Por lo tanto, acá están los falsos negativos, ¿no? De igual manera, me puede salir la prueba de evaluación negativa y el gold estándar negativo. A eso le llamamos el verdadero negativo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sensibilidad de una prueba? Está en la primera celda, que son los verdaderos positivos. O sea, de todos los verdaderos positivos, o todos los positivos que han sido definidos por el gold estándar, o sea, ¿cuánto es la sensibilidad de la prueba en evaluación? Entonces, ¿cuántos lo detecta realmente, ¿no? Porque todos estos de esta columna, todos son positivos, sabemos. ¿Por qué son positivos? Porque han sido definidos por el gold estándar. Y habíamos dicho que el gold estándar es la prueba inequívoca. Si dijo que es positivo, entonces es positivo, ¿no? Entonces la prueba de evaluación va a poder medirse acá. Su sensibilidad será cuánto de todos estos positivos son detectados por la prueba de despistaje, ¿no? De igual manera, en los verdaderos negativos, ¿no? Sabemos que todos los que están en esta columna son negativos. Entonces, sin embargo, con la prueba de evaluación vamos a verificar que va a haber un grupo de falsos positivos y habrá un grupo que realmente coincide con el gold estándar. Y eso llamamos la especificidad. Entonces, lo ideal en una prueba de despistaje es que se acerque lo más cercanamente posible al valor del gold estándar, ¿no? Entonces, ¿qué medimos con esas tablitas, no? Lo que medimos es la sensibilidad, la especificidad, ¿no? Entonces decíamos, la sensibilidad mide la exactitud de la prueba de tamizaje, ¿no? Y teniendo como referencia el patrón de oro, y me permite saber hasta qué proporción permite detectar la enfermedad. Entonces, tanto la sensibilidad como la especificidad son características intrínsecas de una prueba de tamizaje, depende de la prueba, ¿no? Y deben ser idénticas, dice, aplicadas a un grupo de personas, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos la sensibilidad? Para volver a repetir, dice la proporción de enfermos detectados por la prueba de tamizaje entre todos los realmente enfermos, ¿no? ¿Quién me da todos los realmente enfermos? Me le da el gold estándar. Entonces, la prueba de tamizaje lo estoy midiendo en referencia al gold estándar, ¿no? Igual, la especificidad es la proporción de sanos detectados por la prueba de tamizaje de todos los realmente sanos. Bueno, sanos de la enfermedad, entre comillas, ¿no? Los que no tienen la enfermedad, ¿no? De igual manera, quien me detecta que todos no tienen la enfermedad es el gold estándar, ¿no? Y la prueba de tamizaje lo voy a evaluar en función a ese valor del gold estándar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la sensibilidad y especificidad? Que eso es intrínseco a la prueba, hemos dicho, ¿no? Entonces, primero, lo que debemos hacer es seleccionar la prueba de oro o el gold estándar con el cual vamos a identificar el grupo de enfermos y el grupo de sanos. Entonces, clasificamos un grupo de enfermos y un grupo de sanos aplicando un gold estándar, ¿no? Segundo, se selecciona un grupo de pacientes que según la prueba de oro tienen la enfermedad y otros que no la tienen, ¿no? Entonces, clasificamos ahí los dos grupos y sabemos que por la prueba de oro ambos grupos son verdaderos, ¿no? Tercero, usar la prueba de evaluación para clasificar a los individuos como positivos y negativos, ¿no? Y finalmente lo
registramos esos datos en la tabla de 2×2 para realizar los cálculos, ¿no? Y tenemos esta tabla, ¿no? Entonces vamos a tener grupo de enfermos, grupo de sanos, y prueba de evaluación, vamos a tener grupo de positivos o negativos a la prueba en evaluación, ¿no? Decíamos, lo que medimos acá es la sensibilidad y medimos la especificidad. La sensibilidad, que está en la primera celda, ¿no?, que son los verdaderos positivos, y la especificidad, que está en la cuarta celda, que son los verdaderos negativos, ¿no? Entonces, sensibilidad va a ser igual a verdaderos positivos sobre total de enfermos, ¿no? Total de enfermos que han sido clasificados por la prueba de referencia o gold estándar, ¿no? Y esto se multiplica por 100, ¿no? Igual, para la especificidad, decimos el valor es los verdaderos negativos, o sea, D, ¿no?, D sobre el total de personas sin la enfermedad, B más D, que ha sido clasificado por el gold estándar, y eso igual multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar acá? Me va a dar el número real de individuos que se identificaron erróneamente como positivo o negativo, y va a depender de una frecuencia relativa de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos la sensibilidad a la especificidad, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la probabilidad que tiene la prueba, ¿no?, y que resulte positiva si el paciente tiene la condición de enfermedad, ¿no? También se considera como la proporción de verdaderos positivos, proporción de pacientes con la enfermedad que tienen resultado positivo a la prueba, ¿no? O también pruebas con alta sensibilidad siempre están relacionados con pocos falsos negativos, ¿no? Definitivamente está en la columna de los falsos negativos, ¿no? Si la sensibilidad es alta, entonces los falsos negativos van a ser bajos, ¿no? En cuanto a la especificidad, ¿no?, es la probabilidad de que la prueba resulte negativa si el paciente no tiene la enfermedad, ¿no? También se considera la proporción de verdaderos negativos, ¿no?, o proporción de pacientes sin la enfermedad que tienen un resultado negativo de la prueba. Igualmente, tenemos que si tenemos una prueba con alta especificidad, entonces tendrá pocos falsos positivos, porque están en la columna de los falsos positivos, Cosa, ¿no? ¿Sí? no, Por favor, cierren su micrófono. carajo, Entonces, de igual manera, en esta tableta de contingencia, nosotros debemos medir otro indicador de validación de pruebas que se llama el valor predictivo, que puede ser valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor predictivo? Es la probabilidad de tener la enfermedad si la prueba en evaluación o la prueba de tamizaje salió positiva. Entonces, ¿en cuánto realmente me sirve esa prueba de tamizaje para detectar acertadamente la enfermedad? Dice, probabilidad de tener la enfermedad si la prueba fue positiva. Entonces, la proporción de verdaderos positivos, ¿no?, respecto al total de pruebas positivas de la prueba en evaluación, ¿no? Igual, el valor predictivo negativo me va a determinar la probabilidad de no tener la enfermedad si la prueba fue negativa, ¿no? Y se considera la proporción de verdaderos negativos respecto al total de las pruebas negativas en evaluación, ¿no? Entonces, igual lo tenemos aquí en la tablita de contingencia, ¿no?, para ver de dónde resulta la fórmula, ¿no? Y decíamos, valor predictivo positivo es igual a verdaderos positivos sobre el total de positivos a la prueba en evaluación, ¿no?, y multiplicado por 100. Valor predictivo negativo es igual el total de verdaderos negativos sobre el total de negativos a la prueba en evaluación, ¿no? Entonces, importante también considerar estos valores, ¿no? Si el resultado de una prueba es positivo, quiero saber qué probabilidad tiene el paciente de tener realmente la enfermedad. Es el valor predictivo positivo, ¿no?
Entonces va a ser valor predictivo positivo A sobre A más B, ¿no? Valor predictivo negativo es si el resultado de la prueba es negativo, me va a medir qué probabilidad tiene el paciente de no tener la enfermedad. Entonces el valor predictivo negativo va a ser igual a D sobre C más D, ¿no? Algo importante es que la prevalencia de la enfermedad influye de manera directamente proporcional, ¿no? En el valor predictivo positivo, el valor predictivo en general, ¿no? Eh, el valor predictivo es influenciado de manera directamente proporcional por la prevalencia y es inversamente proporcional para el valor predictivo negativo, ¿no? Vamos a ver acá. En este ejemplo tenemos la prevalencia es 50%, valor predictivo positivo 50%. Pero ¿qué pasa si yo cambio las prevalencias, ¿no? Entonces, en este segundo cuadro tenemos una prevalencia de 20% y el valor predictivo positivo se redujo a 20% igual, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que la prevalencia influye de manera directamente proporcional con el valor del valor predictivo positivo, ¿no? En este segundo ejemplo igual tenemos una prevalencia de 20% y el valor predictivo se reduce, ¿no? Entonces, propiedad de la sensibilidad y especificidad. Primero, que la sensibilidad y especificidad hemos dicho que dependen intrínsecamente de la prueba, es la calidad intrínseca de la prueba, ¿no? No depende de la probabilidad preprueba o prevalencia de la enfermedad. Probabilidad preprueba es la prevalencia en la población, ¿no? Que sí afecta al valor predictivo positivo, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad sí pueden ser afectados por la clasificación de enfermos y sanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de detectar a todos los sanos y a todos verdaderamente enfermos, ¿no? Porque ¿dónde trabajamos los estudios de sensibilidad y especificidad? Generalmente en centros hospitalarios o en centros de atención, ¿no? Y sabemos que por naturaleza las personas, primero, no todos los casos leves llegan a los establecimientos. Y tampoco, no todos los casos graves van a llegar a los hospitales, ya mueren en su domicilio nomás, ¿no? Entonces, eso hace también que la sensibilidad y la especificidad sean afectados por la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, tanto el valor predictivo positivo o negativo, hemos dicho que son afectados por la prevalencia de la enfermedad. Y la sensibilidad y especificidad, a pesar de que es un valor intrínseco de la prueba, podrían ser afectados por la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, con eso hay que utilizar, más adelante vamos a ver qué correcciones hacemos para garantizar una mejor validación de las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, ¿qué otras propiedades tenemos de los valores predictivos? Los valores predictivos tienen utilidad post-prueba, ¿no? O sea, después de que hemos validado la prueba, ¿no? Su validez está limitada porque depende de la prevalencia, hemos dicho, ¿no? Y cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, el valor predictivo positivo es bajo. Hemos dicho que la prevalencia influye de manera directamente proporcional al valor predictivo positivo, ¿no? Entonces, a mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo. A menor prevalencia, menor valor predictivo positivo, ¿no? Y ahí les muestro un cuadrito para que vean, ¿no? Si tengo acá la prevalencia, ¿no? 1%, 10%, 50%, 90%. Veamos cómo se mueve el valor predictivo positivo. Al 1%, 7.5% de valor predictivo positivo. Al 10%, 47%. Al 50%, 88.9%. Al 90%, 98.6%. Entonces, conforme asciende la prevalencia, también asciende el valor predictivo positivo. Por lo tanto, la prevalencia afecta directamente proporcional, ¿no?, al valor predictivo positivo, ¿no? Pero veamos qué pasa con el valor predictivo negativo. Si tenemos una prevalencia de 1%, el valor predictivo negativo es 99.8%. Al 10%, 97.6%. Al 50%, 81.8%. Al 90% de prevalencia, 33.3%. Entonces vemos que conforme sube la prevalencia, el valor predictivo negativo va bajando. Por lo tanto, la prevalencia va a influir inversamente proporcional al
valor predictivo negativo, ¿no? Entonces, sabemos que la sensibilidad y la especificidad depende de la gravedad de la enfermedad también, ¿no? Entonces, a pesar de que la sensibilidad y especificidad es un valor intrínseco de la prueba, pero podrían ser afectadas por la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, para corregir esto, ¿no? Y no tomar decisiones inequívocas, entonces debemos trabajar con un sistema de ajuste, ¿no? Que lo vamos a ver que se hace con la razón de verosimilitud, ¿no? Ahora, ¿cuándo elegir una prueba muy sensible? Es una cosa importante también cuando nosotros queremos aplicar un diagnóstico, ¿no? En una población, ¿no? Pues no es tan fácil que yo haga una prueba de tamizaje y ya, ¿no? Entonces, vamos a tener que considerar algunos criterios ahí importantes, ¿no? Que podrían estar afectando las decisiones políticas, las decisiones también personales, afectar la sensibilidad humana, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, nosotros cuando elegimos una prueba muy sensible, se elige cuando la enfermedad en la que se aplica es grave, pero que a la vez es curable, ¿no? O cuando un resultado falso positivo no supone para el individuo ningún prejuicio psicológico ni económico, ¿no? Esto pasaba cuando llegó el VIH-Sida por primera vez al Perú, ¿no? Y le aplicaban una prueba de tamizaje para VIH, ¿no? Eh, y con esa prueba de tamizaje lo clasificábamos como infectado o no infectado, ¿no? Y realmente en esa época pues había una segregación terrible a los pacientes que salían positivos, ¿no? Y no solamente al paciente, lo segregaban hasta toda la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el VIH para ese entonces pues, es una enfermedad no curable y representaba todo un prejuicio psicológico y hasta económico. He tenido yo casos que hasta a la familia lo han despedido del trabajo porque su familiar tenía VIH, ¿no? Eso sucedió en el año, bueno, sabemos el VIH por primera vez llega al Perú en el año 81, ¿no? En el 83 tenemos el primer caso, ¿no? Y yo ya empecé a trabajar en el 91, ¿no? Eh, y para esa época la segregación a estos pacientes era terrible, ¿no? Y a toda la familia. Eh, yo trabajaba en el Hospital Sabogal en esa época, detectamos a un joven de 23 años con VIH y sacaron a sus hermanas que trabajaban en la aduana porque se enteraron que su hermano tenía VIH, ¿no? Es así que en el año 96 sale la ley contra SIDA, ¿no? Para proteger a las personas positivas a VIH con estos criterios de discriminación que había, ¿no? Entonces es importante saber cuándo elegir una prueba muy sensible, ¿no? Ahora, ¿cuándo elegir una prueba muy específica? Es todo lo contrario, ¿no? En cambio, una prueba muy específica se elige cuando la enfermedad es grave y prácticamente incurable, y cuando interesa descartar la enfermedad o cuando un resultado falso positivo supone para el individuo un perjuicio económico o psicológico grave, ¿no? Entonces, es lo que hacíamos en ese entonces, ¿no? A una persona que por prueba rápida detectábamos VIH, inmediatamente lo teníamos que someter a la prueba de especificidad, ¿no? Que era el Western Blot, ¿no? Entonces, el Western Blot ya definíamos si realmente tiene o no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, para trabajar con las pruebas diagnósticas, es importante tener en cuenta, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Que la estimación de la sensibilidad y la especificidad se ha obtenido de muestras de sujetos y que generalmente corresponden a estimaciones puntuales que pueden estar sujetas al error aleatorio, ¿no? Entonces, por ello, al presentar los resultados deben complementarse con sus intervalos de confianza. Nunca trabajamos con valores absolutos, sino siempre valores dentro de un intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones tomamos nosotros con el valor de la sensibilidad o la especificidad, ¿no? Entonces, sabemos que a mayor sensibilidad habrá mejor valor predictivo negativo, ¿no? Es decir, si hay seguridad de que no exista la enfermedad cuando el resultado es negativo, ¿no? A mayor especificidad habrá mejor valor predictivo positivo, ¿no?
De eso nos va a dar mayor seguridad de la existencia de la enfermedad cuando la prueba es positiva, ¿no? Y decíamos que siempre lo debemos expresar en su intervalo de confianza, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza para sensibilidad va a ser igual, se calcula con esta fórmula, ¿no? Igual manejamos para medir la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Los casos verdaderos en la población a través de esta fórmula que se llama el teorema de Bayes, ¿no? Que nos permite calcular la proporción de enfermos entre los positivos y negativos a la prueba y con eso determinar la tasa de enfermedad global en la población, ¿no? Entonces, dada la sensibilidad y dada la especificidad de una prueba, yo puedo saber, aplicando el teorema de Bayes, cuál es la prevalencia verdadera de la enfermedad en la población, ¿no? Y decíamos, dado el efecto que puede tener la prevalencia en el valor predictivo, positivo o negativo, ¿no? Y dado la influencia que tiene la gravedad de la enfermedad en la sensibilidad y especificidad, entonces ya no es útil trabajar con esos valores únicos, sino hay que hacer una corrección. Y para eso trabajamos con la razón de verosimilitud, ¿no? Entonces, la razón de verosimilitud es un cálculo matemático que hacemos aplicando la sensibilidad y la especificidad a fin de eliminar esos modificadores que puede tener el valor predictivo o la sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces sabemos que los valores predictivos pueden ser modificados por la prevalencia eh, y la razón de verosimilitud no es influida por la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, ahora trabajamos para validar una prueba con el cálculo de la razón de verosimilitud, ¿no? Y aquí es igual, ahí manejamos dos valores, ¿no? La razón de verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud negativa, ¿no? La razón de verosimilitud positiva es igual a la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Y la razón de verosimilitud negativa es igual a 1 menos sensibilidad sobre la especificidad. Ahora, ¿para qué me sirven estos dos valores? La razón de verosimilitud positiva me sirve para determinar si la prueba de tamizaje me sirve o es válida para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y la razón de verosimilitud negativa me va a servir para saber si la prueba es válida para hacer el descarte de la enfermedad, ¿no? Entonces sabemos que la razón de verosimilitud es un método clínicamente útil para expresar la exactitud de una prueba y no está influido por la prevalencia de las enfermedades, ¿no? La magnitud de la razón de verosimilitud indica la capacidad de una prueba, ¿no?, determinada para hacer o para excluir un diagnóstico, ¿no? Entonces, la costumbre de los clínicos de interpretar los resultados de las pruebas en términos de probabilidades y no de odds explica que en parte la razón de verosimilitud no se utiliza tan frecuentemente en la literatura médica, pero ahora sí nos exigen la evidencia actual. Lo primero que tenemos que ver es cómo está la razón de verosimilitud en una prueba, ¿no? Entonces ahí vamos a tomar dos decisiones, ¿no? Tenemos, si la razón de verosimilitud positiva, ¿no?, es mayor a 10, entonces esa prueba es clínicamente útil para el diagnóstico, ¿no? Podemos utilizarlo en clínica. Si la razón de verosimilitud negativa es menor de 0.1, entonces también será la prueba clínicamente útil para descartar la enfermedad, ¿no? Entonces, recordando, la razón de verosimilitud negativa tiene que ser mayor a 10 para que la prueba sea válida para diagnosticar. Y la razón de verosimilitud negativa tiene que ser menor a 0.1 para que esa prueba sea válida para descartar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros las pruebas de tamizaje, ¿no? Generalmente lo hacemos para hacer exámenes en masa, para detectar enfermedades o para garantizar el mantenimiento, seguimiento de la salud de una población, ¿no? Entonces, la detección temprana es un enfoque importante, ¿no?
que nos permite garantizar prevención secundaria, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cuando hay un brote de malaria, ¿no? Entonces tenemos que aplicarle gota gruesa a toda la población, ¿no? Entonces, para detectar oportunamente aquellos que son positivos o negativos, ¿no? Entonces, esta se realiza dando atención a los primeros síntomas, ¿no? Y descubriendo la enfermedad en individuos asintomáticos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos aplicando para esta pandemia, ¿no? Eh, las pruebas de el PCR, ¿no? La prueba molecular y la prueba rápida, ¿no? La prueba rápida y lo que nos interesa es medir cómo está la sensibilidad, la especificidad de esas pruebas, ¿no? A fin de saber si realmente estamos realmente frente a casos o frente a personas que están teniendo falsos positivos. Entonces tenemos ahí en cuanto a la sensibilidad de la prueba del PCR, por ejemplo, ¿no? La sensibilidad es baja, ¿no? O sea, no como prueba, sino como procedimiento. Porque el PCR nosotros para poder aislar la muestra lo podemos tomar en tres formas. Lo podemos tomar por hisopado nasofaringio, lo podemos tomar por aspirado bronquial o lo podemos tomar por lavado alveolar, ¿no? Entonces la prueba más exacta es cuando lo tomamos por lavado alveolar, ¿no? Entonces por lavado alveolar más o menos la sensibilidad es de 96%, ¿no? Sin embargo, por hisopado nasofaringio la sensibilidad no supera el 60%. ¿Qué significa? Que hay un 40% de falsos negativos, ¿no? Siendo positivo me va a salir negativo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Igual es en la prueba rápida, ¿no? La prueba rápida va a depender de la reacción inmunológica que tenga la persona, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, eh, en función a eso, también si sabemos que la reacción inmunológica se produce después del séptimo día de contacto con el virus, ¿no? Por lo tanto, si lo tomo antes, me va a salir un falso negativo, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan los programas de despistaje o selección? Primero, considerar que lo que apliquemos debe ser importante para el problema de salud. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, aplicamos las pruebas de tamizaje para el coronavirus, ¿no? Porque sabemos que necesitamos detectar quién es un posible portador o quién tiene la enfermedad y lo podemos dar un tratamiento por lo menos inicial para que no se agrave posteriormente. Entonces, ¿es importante para el problema de salud? Sí, ¿no? Debe haber tratamiento aceptado para pacientes con la enfermedad. Entonces, tenemos ya un tratamiento que por lo menos ha determinado ciertos efectos que evitan las complicaciones, ¿no? Debe disponerse de medios para el diagnóstico y tratamiento, definitivamente, otra condición. Debe haber una etapa latente o sintomática inicial reconocible. Entonces ya tenemos acá, ya se han hecho los estudios, sabemos desde cuándo un paciente o una persona que está infectado con el coronavirus ya puede transmitir la enfermedad, ¿no? Y hasta cuándo transmite la enfermedad. Igual sabemos más o menos en qué momento puede complicarse, ¿no? Debe haber una prueba o examen apropiada, que sea rápida definitivamente, ¿no? Que no sea invasiva, que no sea cara, que sea accesible, ¿no? La prueba debe ser aceptable por la población, entonces que la población realmente no lo rechace, que la política aceptada sobre a quienes tratar como pacientes, también importante, ¿no? Depende aquí cómo está la política de salud, ¿no? Que el costo en buscar casos debe ser comparado con el gasto en el cuidado médico, definitivamente, que no me cueste más que el tratamiento, ¿no? Lo importante es que me ayude a reducir costos en el manejo integral del paciente, ¿no? Que la búsqueda de casos, ¿no? Debe ser un proceso continuo y no un proyecto de una vez y para siempre, definitivamente. Tiene que ser sostenible, ¿no? Entonces, estas son consideraciones, ¿no? Hay formas también, si nosotros queremos mejorar la sensibilidad, especificidad de una prueba, haciendo la combinación de pruebas, ¿no? Los dos o más pruebas pueden combinarse para realizar la sensibilidad o especificidad de un proceso de selección, ¿no?
Entonces existen dos formas, hay una forma en serie y en paralelo, ¿no? Entonces acá hay unos ejemplos en serie, ¿no? Esto es como información que no lo vamos a evaluar, ¿no? Bueno, y esto es lo que corresponde a esta clase sobre sensibilidad, especificidad. Si hay algunas preguntas, estamos a la espera de sus preguntas, pues, ¿no? Doctor Max, no sé si hay preguntas por parte de los alumnos o en un momento pasamos a explicarles cómo va a ser el examen, ¿no? Señores alumnos, gracias doctor. Señora delegada, señorita delegada. ¿Alguna pregunta? Doctor Soto, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a mostrarles más o menos cómo van a entrar al examen, ¿no? Y el examen, doctor, ¿lo tomamos Un a las momentito, 10 doctor. o lo podemos tomar ya? No, un momento, doctor. Rosa, ¿no está en la clase? Hay Doctor, 60 asistentes, doctor, sí, disculpe, 61 asistentes. ¿Aló? ¿Aló, me escucha? Sí. El profesor Soto va a